Del segundo libro de los Reyes. En aquellos días llegó de Baal Salisá un hombre que traía para el siervo de Dios, Eliseo, como primicias, 20 panes de cebada y un grano tierno en espiga. Entonces Eliseo dijo a su criado: dáselos a la gente para que coman. Pero él le respondió: ¿cómo voy a repartir estos panes entre 100 hombres? Eliseo insistió: dáselos a la gente para que coman, porque esto dice el Señor: comerán todos y sobrará. El criado repartió los panes a la gente, todos comieron y todavía sobró, como había dicho el Señor. Palabra de Dios. Te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. A ti, Señor, sus ojos vuelven todos, y tú los alimentas a tiempo. Abre, Señor, tus manos generosas, y cuantos viven quedan satisfechos. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Palabra de Dios. Gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos.
Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Siéntense, por favor, un momento. Vamos a comenzar ahora poniéndonos a prueba, a ver qué tanto recordamos. Algo muy sencillo de la semana pasada. El Evangelio. ¿De quién veníamos leyendo los domingos anteriores? El Evangelio. ¿De qué evangelista? ¿Se acuerdan? Marcos. Muy bien, de San Marcos. ¿Y hoy? San Juan. Aquí es algo interesante, por eso dije que íbamos a empezar poniéndonos a prueba un poquito. Por allá a finales de noviembre comenzamos el año litúrgico, ¿se acuerdan? Y decíamos, recuerdo que les comentaba que los años litúrgicos los dividimos en 3 ciclos, A, B y C. Y que ahorita, ese día, estábamos comenzando el ciclo B. Que en el ciclo A, el evangelista que nos acompaña es San Mateo. En el ciclo B, San Marcos. Y en el ciclo C, San Lucas. Por lo tanto, como estábamos comenzando el ciclo B, quien nos iba a acompañar era San Marcos, y así veníamos los domingos leyendo a San Marcos. Pero ahorita es un tema muy importante, por eso vamos a recurrir a San Juan para que él nos explique, porque también ya les he comentado que de los 4 evangelistas, San Juan es el que tiene reflexiones teológicas más profundas. Claro, todos son los evangelios y es la palabra de Dios y el anuncio de nuestro Señor Jesucristo, pero para estudiarlos distinguimos a los 3 primeros, por eso les llamamos sinópticos, y a Juan lo dejamos aparte porque sus reflexiones son más profundas. Pero bueno, estábamos con que veníamos leyendo a San Marcos, y la semana pasada, a ver si recordamos también lo último que leímos de San Marcos. Decía algo así como: Jesús se desembarcó y lo esperaba mucha gente. ¿Y él qué hizo? Se compadeció de ellos. Y ahí terminábamos.
ahí en San Marcos. No es que hubiera terminado el Evangelio, pero hasta ahí nos quedamos. Inmediatamente después de eso, en San Marcos viene el primer relato de la multiplicación de los panes. Es por eso que ahora nos vamos a San Juan y retomamos precisamente esta parte, la multiplicación de los panes, que se encuentra en el capítulo 6 de San Juan, y que todo el capítulo va a ser una gran enseñanza, una gran catequesis que comienza con el milagro de la multiplicación de los panes. Aquí nos vamos a detener 5 semanas, comenzando la de hoy. Así que bueno, pues estos días, estos domingos próximos, estaremos siguiendo con esta hermosa catequesis que comienza hoy. Para empezar, hemos de decir que a diferencia de los sinópticos, San Juan solamente presenta 7 milagros de nuestro Señor Jesucristo. El que escuchamos hoy es el 4 en el Evangelio. Pero también hay algo que nos llama la atención. San Juan no llama milagros ni prodigios. Él utiliza una palabra para designar estos acontecimientos maravillosos que nuestro Señor Jesucristo realiza. ¿Podemos descubrir cuál es la palabra? ¿Podemos descubrirla? El Señor realiza estos signos. Signos es la palabra en San Juan, signo. Y ya eso nos está diciendo algo. Un signo es una realidad que nos conduce a otra realidad que no podemos ver. Ese es un signo, una realidad que nos conduce a otra. Un ejemplo muy sencillo: nosotros vemos un semáforo en verde y a alguien no le puede decir nada, pero a los que sabemos interpretar ese signo nos dice mucho. ¿Qué nos dice? Que podemos avanzar. Y si ese mismo semáforo lo vemos en un color rojo, entonces tiene un significado que nos debemos detener. Pues los milagros en San Juan, que son signos, significan algo. Por eso estamos comenzando el capítulo, y todo el capítulo 6 va a venir una enseñanza, un discurso, una catequesis que nos va a ir explicando por qué nuestro Señor Jesucristo hace este milagro, realiza este signo. Pero eso lo vamos a ir descubriendo. Ahorita no puedo decirlo todo, sino que les digo las próximas semanas, ¿verdad? Pero vamos ahorita descubriendo el signo en sí mismo. También hay muchas cosas. De entrada vamos a descubrir que a partir de ahí, de que el Señor da de comer con 5 panes y 2 pescados a una multitud, nos está anunciando ya la Eucaristía. De entrada, eso es lo que vamos a ir descubriendo a lo largo de las próximas semanas. Y aquí, pues hay muchas cosas que hemos de meditar y de reflexionar. Primero, que la primera lectura también ya nos anuncia lo que hemos escuchado en el Evangelio. El mismo al profeta Eliseo le llevaron las primicias, es decir, las ofrendas. Los primeros frutos de las cosechas son las primicias, y se las llevaron al profeta como una ofrenda. ¿Qué hace el profeta con eso que le llevaron? ¿Se acuerdan? Dénselo de comer a los demás. Oye, pero nada más son 20 panes. ¿Y tú quieres que le demos de comer a 100 personas con eso? Pues no les va a alcanzar. Tú haz lo que yo te digo, porque el Señor dice que todos comerán y hasta sobrará.
cuando compartes. Y entonces ahí el criado va y da de comer efectivamente a esas 100 personas con 20 panes que le habían llevado a Eliseo, y sobró. Sucede exactamente lo mismo. Aquí vemos cómo el criado tiene una forma de pensar meramente humana. ¿Cómo crees que voy a dar de comer a 100 personas con 20 panes? Una reflexión humana. Pues sí, así vemos nosotros nuestra realidad. Somos humanos. Lo mismo Andrés con el Señor. Señor, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? ¿Qué es esto para tanta gente? Forma de ver una realidad completamente humana. Sin embargo, el Señor nos hace ver que cuando compartimos, que cuando nos desprendemos, que cuando de lo nuestro damos a los demás y confiamos en el Señor, Él hace maravillas. Él hace el milagro con lo que nosotros tenemos, con lo poquito. Él lo multiplica y las maravillas se hacen realidad. Esa es la enseñanza este día, hermanos. Nos detenemos por ahora en el milagro en sí mismo. ¿Sí? Cuando nosotros compartimos, cuando damos desde el corazón y confiamos plenamente, damos todo, es todo lo que tengo, pero yo lo doy, Dios sabrá recompensar, y efectivamente hay esa recompensa. Muchos seguramente de los que estamos aquí hemos experimentado cuando tú das, cuando das de corazón, cuando te desprendes, cuando compartes sin esperar nada a cambio, sin esperar que te devuelvan el favor, entonces Dios te multiplica, te da más de lo que te has dado tú. Eso es realmente, de veras, hermano, eso es cierto. Cuando das, cuando te desprendes, el Señor te lo devuelve y con creces. ¿Y qué das? Porque a veces ese es el problema, que no queremos dar porque pensamos que lo que tenemos es muy poquito, apenas si nos alcanza para nosotros. ¿Cómo vamos a darlo a los demás? Eso no importa. El Señor hace el milagro con lo que tienes. Y ahora quiero decir que no me estoy refiriendo solamente al dinero o a lo material. ¿Qué das a los demás? ¿De qué te desprendes para ponerlo al servicio de los otros? Aunque sea insignificante o a ti te parezca insignificante. ¿Tu tiempo? ¿Tu cariño? ¿Tu atención? ¿Tus conocimientos? ¿Tu experiencia? ¿Sí? ¿Hemos sido capaces de dar eso? ¿Cómo que eso cuesta? Es más fácil dar una moneda que enseñarle al otro lo que sé. Eso me ha costado. Eso no se lo voy a enseñar. Hermanos, el milagro sucede cuando nosotros somos capaces de dar. Se devuelve. Siempre las bendiciones se devuelven. Decía yo, quien lo ha experimentado puede dar testimonio de esto. Pues terminemos nuestra reflexión con esto, hermanos, con esta pregunta: ¿yo qué he puesto? ¿De qué me he desprendido? ¿Qué he puesto al servicio de los demás como para que el Señor obre el milagro? ¿De qué me desprendo? Ese muchacho decía, ¿qué son 5 panes y 2 peces? Pues con eso
con eso que tenía, se dio de comer a toda esa multitud. ¿Y tú, de qué te desprendes? Para que surja también el milagro. Nos ponemos de pie.